Listo. Este tema, muchachos, es súper importante. ¿Sí? Súper importante. ¿Por qué razón? Porque hay bastantes elementos químicos que se encuentran en estado gaseoso. Hay un montón de compuestos químicos que se van al estado gaseoso. ¿Sí? Es más, si usted se pone o si usted se imagina, nosotros mismos respiramos gases. Entonces, por esta razón, es importantísimo el estudio de la ley de los gases. Ahora, ¿qué es un gas? Todos sabemos que un gas es un estado de la materia. Los tres estados principales de la materia, porque dicen que hay unos dos más, son sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar este gaseoso. Entonces vamos a ver. Chicaiza, ¿por qué un elemento es gaseoso? O sea, ¿por qué cree que es gaseoso? No sé. No sé, dice. O sea, ¿por qué cree que un gas es un gas? Porque es que le iba a decir que es porque tiene gas, pero suena muy lógico, por así decirlo. Obvio, no era de decir eso, vaya de ganita. Pero ¿por qué cree? A ver, ¿qué cree que pasa? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el agua congelada y el vapor de agua? A ver, ya. De que no puedo tocar al agua congelada porque está duro. Y no podrá topar el vapor de agua. No sé, según yo no puede como traspasar, pero así tenerlo en la mano como un objeto sólido, ¿no? Ya, muy bien, por ahí empezó. La diferencia no son las moléculas. Ya, muy bien, por ahí está muy bien, las La moléculas. temperatura. Ya, por ahí va. Ya, entonces aquí, déjeme y le pongo una super presentación, ¿ya? Entonces déjeme compartir, pero espéreme. ¿Ya puede ver ahí? Sí, ya genial. Entonces ahí espéreme a mí 10 segundos. Listo, muchachos. Leyes de los gases. Entonces vamos a empezar. Déjenme, le pongo play. Aquí hay una formulita, mire. Esta formulita es una de las que vamos a ocupar, pero ahí téngale nomás ahí. Y empezamos. Leyes de los gases. Estado gaseoso. Medidas en gases. Leyes de los gases. Tenemos aquí ley de Avogadro, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac II, ecuación general de los gases lineales, teoría cinética, todo esto tenemos que ver. Pero como usted sabe, su profe le hace unos mega resúmenes, ¿sí? Y capaz que en unas 2 clases acabamos de ver todo, porque no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces mirará, todo esto tenemos que ver, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas.
que su profe, como es medio pilas, le va a resumir bien bonito. Entonces, preste atención. Vamos a empezar. Como ya le dije, hay 3 estados de la materia principales: gas, líquido y sólido. Y alguien mientras estaba hablando dijo tiene que ver con las moléculas. Sí, muy bien. Mire, estas son las moléculas en el interior de los estados. Entonces, como usted puede ver, en el estado sólido están fuertemente unidas. En el estado líquido, más o menos. Y en el estado gaseoso están en movimiento. Mire, esta indica que está en movimiento. Entonces sabemos que el estado gaseoso es un estado que está en movimiento. ¿Sí? ¿Hecho? Ya, entonces vamos al otro. Estado gaseoso. En el estado gaseoso, las partículas son independientes unas de otras. Están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño. O sea, de acuerdo al tamaño de la partícula, la distancia para que se tope con otra es gigante, muchachos. Obviamente, aquí no se ve, no parece, ¿no? Pero realmente si hacemos una relación espacio de la partícula con el espacio del aire, es sumamente gigante, ¿sí? Las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que las contiene. ¿Sí? Todo el volumen. ¿Por qué? Porque están en movimiento, están un lado al otro, un lado al otro, y a la final ocupan todo. ¿Sí? Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento. Pilas con esto. En línea recta. Y cambian de dirección cuando chocan entre ellas o cuando chocan con las paredes del recipiente. ¿Sí? Nosotros vemos el vapor de gas que sale en cualquier forma, usted le sopla y se va a un lado, pero por dentro se mueven en línea recta. ¿Sí? Así que pilas con eso. Listo. Mirará, hay algunos elementos químicos en la naturaleza que se encuentran en estado gaseoso, pero que nosotros a veces no sabemos. Por ejemplo, ¿por qué le puse el cloro? El cloro, yo por lo general creo que usted me va a decir que es líquido, ¿sí o no? Y algunos me dirán, profe, yo he visto cloro en polvo. Ya, gaseoso, sólido. En estas 2 presentaciones venden el cloro, más en líquido. Pero realmente el cloro es gaseoso. ¿Sí me entiende? O sea, originalmente el cloro es gaseoso. Mire acá lo que pasa con el ácido clorhídrico y el amoníaco. También son gaseosos. Y el ácido a usted le saben vender en una farmacia, en una botellita, en estado líquido. Entonces, de aquí, muchachos, de aquí, de estos elementos, parte la importancia de estudiar los gases. Porque bastantes elementos químicos se los encuentra en estado gaseoso. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día alguien me decía, pero profe, que medio hay que estudiar un poco nomás de los gases. Vean, muchachos, no sé si usted le ha pasado que usted está en su casa, sube a la terraza y el vecino está como a 5 cuadras y está quemando ahí un poco de hierbita y el olor le llega. El olor le llega y usted huele lo que está quemando. Pero el señor está a 5 cuadras y se ve el humo, lo que sale, pero ¿cómo llegó el olor hacia nosotros? Entonces sí me entiende la importancia del gas. ¿Cómo ocupa un volumen en algo tan pequeño?
Es más, si nosotros vamos por el lado malo, las armas químicas se basan en esto, en el gas. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que usted no puede evitar. Usted puede ponerse en una caja de plomo, que si está bien diseñada el arma química, el vapor ingresa y listo. Entonces, ¿sí me entiende? La importancia de estudiar el gas. Entonces, vamos. Los gases, mirará, un gas queda definido por 4 variables. Cantidad de sustancia, volumen, presión y temperatura. ¿Sí? Cantidad de sustancia, volumen, presión y temperatura. La cantidad de sustancia se mide en moles. Usted ya estudió las moles, que decíamos que las moles eran con la letra N, ¿no es cierto? Número de moles. El volumen, en esta unidad, el volumen la vamos a medir en 2 magnitudes, en litros y en metros cúbicos. La presión la vamos a medir en atmósferas, milímetros de mercurio, torricelis, pascales o bares. Y la temperatura en grados Celsius o Kelvin. Y acá le puse lo más importante, mire, unidades. ¿Cuáles son las que no sabíamos? Las de presión. Una atmósfera de presión, 760 milímetros de mercurio o 760 torricelis o 1,01325 bares o 101.325 pascales. Los grados Kelvin son iguales a los grados centígrados más 273. Y un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, estas unidades son las que usted más va a ocupar. Así que póngase pilas, tome nota, algunos ponen captura, lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, muchachos. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Ahora tenemos las leyes. Ley de Avogadro. Yo le voy a pasar este presentación, no se preocupe. ¿Sí? Está el modelo molecular. Y está todito lo que hay. ¿Sí? Un montón de cosas. Entonces, por ahí le vamos a dejar para que usted, cuando le envíe el documento, lo analice y lo resuma, porque despuesito lo ha de tener que resumir en su cuaderno. Pero nos vamos a que usted entienda lo que pasa con estos gases. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, vamos al primero. Verá que hablaba de 4 variables, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad vamos a ocupar 3. Volumen, presión y temperatura. Vamos al primer ejemplo. Sí, ejemplos básicos. Usted tiene primer escenario, una olla de presión. Si mira, es una marca UMCO, sí está clarito ahí. ¿Sí? Y segundo escenario, la misma olla de presión,
con fuego. ¿Qué cambió? ¿Cuáles son los cambios que hay? Temperatura y la presión. Ya, muy bien. ¿Sí se da cuenta que de aquí a acá aumentó la temperatura? ¿Sí se da cuenta que de aquí a acá aumentó la presión? ¿Qué no aumentó? El volumen. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma olla. Porque obviamente está atrapada en la válvula, ¿no? No le digo que le hierva 1 hora hasta que todo el gas se vaya en la olla de presión. No, no. Poquito nomás. Entonces, mire, en este caso, el volumen es constante. ¿Sí? El volumen es constante. Entonces, mire, se dio ese caso. ¿Sí? Ya. Vamos a otro. Yo tengo un globito, mire. Primer acto. Y segundo acto, yo con el dedo le aplasto al globo. ¿Sí? Le aplasto al globo. Entonces, mire, ¿qué cambios hay de aquí a acá? ¿Sí se da cuenta que el volumen cambia? No sé si aumente o disminuye, yo creo que va a aumentar. Pongámosle el caso de que aumente. Entonces, mayor volumen. Pero al rato que yo estoy aplastándole al globo, ¿qué estoy haciendo con mi mano? Aplicando Presión. presión, muy bien. Entonces, aumenta la presión. ¿Y qué se mantiene constante? La temperatura es constante. ¿Sí me entiende? Ahora, es evidente, muchachos, que va a haber otro caso en que vuelta la presión sea constante. ¿Sí? Y va a haber otro caso en que ninguno sea constante. ¿Sí me entiende? Entonces, si tenemos una constante, genial, pues tenemos una constante que ya sabemos. Entonces, para que usted tenga todo el resumen de toda la clase, hay una ley combinada de los gases, en la que usted solito se va a dar cuenta de las otras. ¿Sí? Entonces, por favor, déjeme ponerla. Déjeme ponerla. Mirará. Acto 1, acto 2. 1, 2. Inicio, final. ¿Sí o no? Como usted quiera. Perdón, como usted quiera tratarlo. ¿Sí? Entonces vamos.
Esta es la ecuación combinada de los gases, en la que nos dice que la presión 1, el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Obviamente entiéndase que 1 es inicial y 2 es final. Entonces, cuando todo cambia, cuando no es perfecto, todo cambia, el volumen, la presión, la temperatura, ocupo esto, mire. ¿Sí? Por ejemplo, mi olla de presión se empieza a ensanchar. Entonces ocupo esto. ¿Por qué? Porque también cambió el volumen. ¿Sí? Si el rato de aplastar mi globo le friccioné mucho y empezó a subir la temperatura, ocupo este. Pero ¿qué es lo bueno, muchachos? Que usted se aprende esta y ya se aprendió 3 leyes. Sí, con esta 4 sería, ¿no? Usted se aprende esta, ya sabe 4 leyes. ¿Sí se da cuenta? Así es su profe, vea, un combo, 4 en 1. Vamos a la primera. Vamos a la primera. La primera nos dice la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que, en resumen, la presión es constante. ¿Sí? La presión es constante. ¿Qué significa que la presión sea constante? Que si empieza con un valor de 10, termina con un valor de 10, constante. O sea que la presión inicial es igual a la presión final, ¿sí o no? Todos claros en eso, ¿no es cierto? Entonces miremos, tengo mi ecuación. Si me dice que las dos presiones son iguales, yo puedo poner esto, mire. Porque la presión 1 es igual a la presión 2. Y al poner eso, ¿qué pasa? Este está multiplicando, pasa a dividir y se anula. Entonces, cuando la presión es constante, el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Ley de Charles. ¿Hecho? Ahora, vamos a la ley de Boyle. O Boyle, como le dicen algunos. Aquí el pana nos dice que la temperatura es constante. Entonces vuelvo a mi ley combinada de gases. Si me dice que las temperaturas son iguales, me da lo mismo poner temperatura 1 que temperatura 2. Entonces, si eso pasa, las temperaturas serán las mismas. Este está dividiendo, pasa a multiplicar y se anula. Entonces, cuando la temperatura es constante, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Y por último, cuando el volumen es constante, tenemos la ley de Gay-Lussac. Como el volumen es constante, el volumen 1 es igual al volumen 2 y se eliminan. Entonces me quedaría que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y listo, muchachos.
hemos visto ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Boyle y la ley combinada de los gases. Entonces esta es la ley combinada de los gases. ¿Qué le parece? Genial, ¿no? Ahora, obviamente, yo le pasaré esta presentación para que usted le vaya desglosando. Mire, aquí yo le di todo el resumen. Pero obviamente usted puede ir desglosando, si quiere puede poner algo sobre el autor, un diagrama, y eso ya depende de usted. Pero mire, esta es la parte fundamental. Que yo visualizo mi fórmula, voy viendo a dónde me voy y voy sabiendo qué ley uso. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Hacer ejercicios, no nos queda más. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que me tenga que decir? ¿Todo claro? ¿Entendió? Ahora, para que usted le ponga un plus a este tema, recuerde que esta ley de los gases es una ley real, que usted la puede ocupar en cualquier momento. Es decir, imagínese el ejercicio y se va a dar cuenta que es constante, que no, que cambió, que no cambió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, esta es nuestra primera clase de gases. La verdad es que hemos avanzado un montón en tan poco tiempo, pero obviamente nos tenemos que rematar con los ejercicios que veremos la siguiente clase. Entonces, espero que me haya entendido. Espero que haya entendido que es constante, que las tres hacen esta combinada y se van separando. Listo, hijos, déjenme, le tomo lista y eso sería todo por el día de hoy. A ver, vamos. Badido. Benalcázar. Presente. Borja. Burgos. Aquí está Burgos. Cano. Presente. Chicaiza. Presente. Espérenme, se me fue. Encalada. Presente. Espín. Presente. Gaibor. Presente. Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Nicolás. Presente. Alondra. Jiménez. Presente. Lagos. Presente. Mazacón. Presente. Medina. Dicen si está, pero no le funciona el micrófono. Mena. José. Presente. Keila. Presente. Ocaña. Presente. Pazmiño. Presente. Pérez. Presente. Reynoso. Rubio. Presente. Ruiz. Presente. Singaña. Presente. Tipantocta. Presente. Valdivieso. Y Villena. Presente. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Adiós.